En mi canal tengo un montón de vídeos sobre tintas y sellos, pero hoy quiero compartir con todas vosotras y vosotros esas pinceladas y esos puntos básicos para las que empezáis y los que empezáis. Si existe un material imprescindible para los que somos scraperos, ese material son las tintas. Es un material básico para estampar pues todos los sellos, pero también se hace imprescindible para todos aquellos scraperos y scraperas que hacemos mix media. Por tanto, hoy quiero hablaros sobre los tipos de tintas que existen en scrapbooking. ¡Vamos a ello! Las primeras tintas que quiero tocar serían las Stason. Son unas tintas de secado muy rápido. Por tanto, nosotros las podemos usar perfectamente para estampar, por ejemplo, cualquier tipo de sello, como este que ahora estáis viendo en pantalla. No obstante, quiero comentaros que si queréis hacer una técnica de embossing, estas tintas no os van a servir porque tienen un secado rápido. Os dejo aquí un vídeo sobre eso que os he hablado del embossing para las que sois nuevas y no sabéis qué es. Es una técnica de estampación que cuando la descubráis os encantará hacer. Estas tintas las encontraréis aquí debajo en la descripción de este vídeo. Y yo uso estas tintas cuando estoy estampando una silueta de cualquier cosa, una flor u otro tipo de elemento, pero que luego yo a continuación quiero colorear. ¿Por qué? Porque son de un secado tan rápido que me permite colorear encima sin miedo a que la tinta y el color se mezclen. Bien, como podemos imaginar, todas las tintas que tienen su base en alcohol, como es el caso de estas de aquí, son de secado rápido. Estas de aquí yo las utilizo para mix media. No las utilizo directamente para estampar, puesto que son líquidas. Por ejemplo, unas tintas que a mí me veis a usar mucho son las Versafine. Versafine tiene su base en alcohol y por tanto son de secado muy rápido. Si queréis podemos hacer una prueba. Todo lo que os estoy comentando son tintas buenas, no son tintas de baratitas, porque yo creo que la tinta a la hora de estampar necesitamos que sea fina, que, en fin, que tenga una calidad importante, porque de la forma en que sea esa calidad de la tinta va a quedar la estampación. No sé si me entendéis. Versafine también es una tinta, fijaros esas tintas que tienen una... Cuando necesitamos que todo quede muy fino y muy bien, yo siempre recomiendo ese tipo de tintas. Primeramente que sean de secado rápido, como las tintas que tienen su base en alcohol, y luego que sean tintas pues, que tengan una calidad. Mirad, esas tintas Versafine pues también son de base alcohol, igual que las anteriores, las podemos usar pues para estampación fina, para colorear encima. Si ahora yo quiero colorear encima de esta tinta, tengo la seguridad de que no se va a correr. ¿Por qué? Primeramente porque tiene su base en alcohol y luego porque es de secado rápido. Otras tintas que quiero comentaros son las Archival Ink, que también son tintas de secado rápido. Antes de cambiar de sello, os quería comentar también, vamos a introducir un poquito, mientras hablamos de tintas, pues hablamos también de los sellos. Hay diferentes tipos de sellos. Están los sellos de caucho, porque esto es una especie de caucho, montado encima de una base de madera. Veréis que hay sellos que están montados encima de una base de madera, como este es el caso, y sellos que no están montados encima de ninguna base, que son también de caucho. Vamos a ver los que están montados encima de una madera, pues no tenemos ningún problema, porque la madera nos ayuda a sujetarla bien y poder estampar correctamente, tal y como habéis visto ahora.
En cuanto a la clasificación de tipos de sello de madera, pues no existe, porque hay tantos tipos de sello que sería casi tendríamos horas para hablar. Entonces, los motivos que hay en un sello de caucho, pues también los encontramos en otro tipo de sellos. Entonces, no os puedo ayudar mucho en cuanto a qué sello escoger. Yo siempre os he comentado, y en cuanto a las tintas sí que os voy a decir qué es lo que os cogería yo. En el sello no, porque depende mucho de lo que quieras hacer o de qué proyecto quieres empezar a hacer. Tendríamos sellos, como por ejemplo esto, que serían sellos para hacer fondos, como este es de Tim Holtz y es una especie de ladrillos. Tenemos sellos de texto, y tenemos sellos de motivos, como es, por ejemplo, este arce de motivo navideño o este para niños. En fin, que tenemos un montón de diseños en cuanto a sellos de madera. Por tanto, recomendaros un tipo de sello de madera, pues no puedo. ¿Por qué? Porque depende un poquito del proyecto que vayáis a hacer. Básicamente hay mucha gente que usa los sellos solamente de texto, y cuando hablo de texto estamos hablando de sellos que tienen un mensaje, una palabra en concreto, como por ejemplo feliz aniversario o gracias. Es verdad que hay sellos de este tipo que cuestan mucho encontrar y en español, y a mí me cuesta. En inglés pues tenemos mucha más variedad. También con un pequeño kit existe la posibilidad de que tú te los hagas. Yo a veces cuando me voy de vacaciones en cualquier sitio, pues me hago mis sellos. Mirad, estos son sellos, esta hoja hecha por mí. Primero lo dibujo y luego lo voy carbando. Entonces, con esta gubia, que eso tiene pues un filo por ahí que corta, yo lo coloco aquí y hay que colocarlo mejor, porque tiene que entrar toda. Y con la ayuda de... Aquí están una especie de gomas que son como unas gomas de borrar. Y eso, pues tú dibujas algo y vas sacando, fijaros, vas sacando la goma, dejando solamente lo que tú quieras. Entonces, lo que has dibujado, en ese caso, por ejemplo, ese de aquí, pues lo que hizo, imagínate la precisión que tiene con esas, para hacer esas letras. Entonces lo que se hace es ir sacando esas zonas que no quieres que impriman. Y eso sería casi un taller. Un día, si os gusta mucho la idea, puedo hacer un vídeo. En realidad no es complicado, solamente tienes que tener primeramente ganas de dibujar y luego tener mucha paciencia para ir carbando. Se llama carbado de sellos. Ya compras gomas, fijaros que puedes comprar la goma, dibujar, como es el caso, aquí dibujé y hice ese sello que es una especie de tiesto para flores. En fin, que es otro mundo, que sepáis que existe, que si os gusta mucho podéis trabajarlo y hacerlo vosotras. En fin, vamos a pasar pues a otro tema. Como es otro tema, no quiero profundizar en él. Bueno, esto es caucho y lo otro que habéis visto es goma. Tiene un poquito de diferencia. Una cosa es el sello de goma, que sería este de aquí, y el otro es el sello de caucho. El sello de goma está ideado pues para eso, para que lo podáis fabricar vosotras. El sello de caucho, pues bueno, es un proceso ya industrializado y entonces pues ya se nos sale de las manos. Hablaros de las Archival Ink y recordaros que también son tintas de secado rápido, pues su base está hecho en base alcohol. Entonces, quiere decir que tú puedes estampar y pintar encima, en el interior del dibujo. Esas tintas sirven para eso. No os equivoquéis. Cuando veis que la gente está coloreando un sello que ha previamente estampado, lo está haciendo con este tipo de tintas. No lo hace con tintas en base al agua, que son las siguientes que quiero tocar. Muy importante, no os dejéis engañar. Si queréis colorear sellos, tienen que ser sellos estampados con tintas con base alcohol. La que os aconsejo sí o sí es la VersaFine color negro, para que podáis estampar en cualquier momento cualquier mensaje. Ahora que estamos hablando de los sellos en base, con
con base de madera, montados en una base de madera, pues fijaros que normalmente la que se usa para estampar todo lo que es letra es la VersaFine, pero en tono negro, solamente negro. Con ese podéis hacer todo tipo de estampaciones para layouts, estampaciones para tarjetas, estampaciones para texto. Y luego, si os queréis atrever con otros colores, pues cogéis otros colores. Pero el que sí o sí os aconsejo yo es el VersaFine color negro. Todo este material, recordad que lo tenéis enlazado debajo en la descripción de este vídeo. Bien, si os tengo que recomendar algún tipo de sello de madera, será este, el que podéis hacer cualquier texto. Por tanto, sería el sello de madera Alfabeto. Este os lo dejo enlazado debajo de este vídeo, porque creo que unos sellos de madera con letras se tienen que tener. Casi sería el único que yo os recomiendo, porque luego es lo que os he comentado. Cada una y cada uno puede escoger el sello según el diseño o el trabajo que quiere hacer. Bueno, vamos a hablar un poquitín de las tintas de secado lento. Estas tintas son las que tenéis que tener si queréis hacer embossing. Luego os contaré un poquito al final del vídeo el por qué estoy recomendando estas tintas para hacer embossing y solamente un bote de polvos de embossing. Os explicaré cuál y os explicaré el por qué os recomiendo esas tintas. Mirad, esas tintas son con base a agua y son muy polivalentes porque las podemos usar para estampación no tan fina, es verdad, pero sí que toma un aire mucho más vintage. Vamos a hacer un ejemplo con Distress Ink de ese tono de color verde. Cuando yo quiero tener un efecto un poquito más vintage, la uso como si fuera una tinta de secado rápido y para hacer una estampación fina. No va a quedar una estampación fina porque no son tintas para hacer estampación fina, pero tienen ese deje que tanto nos gusta a las personas que les gusta el vintage. Esta estampación en un proyecto Clean and Simple queda alucinante, queda fantástico, a mí me encanta. Entonces, esas tintas nos sirven para imprimir, pero también nos pueden servir para colorear. Entonces, fijaros, tanto unas Distress Ink como Distress Oxide tienen más o menos las mismas características, aunque es verdad que son diferentes. Os dejo aquí un enlace porque yo tengo un curso totalmente gratis, evidentemente, sobre las Distress Oxide. Hay unos 6-7 vídeos donde os explico cómo usar correctamente esas tintas. Os va a salir ese enlace por aquí. Vamos a hablar un poquitín de las Distress Ink. Las Distress Ink, tanto como Distress Ink como Distress Oxide, las dos, nos pueden servir para colorear. Y es muy fácil. Solamente necesitamos una base de metacrilato y si no tenéis metacrilato, pues un trocito de hoja o papel de acetato, una hoja de acetato normal y corriente. Yo lo voy a hacer con una base de metacrilato porque ahora hablaremos de otros tipos de sellos que necesitan bases de metacrilato. Entonces, pongo un poquitín de tinta encima de la base. Lo hago con Distress Oxide, lo podría hacer con Distress Ink. Le paso un poquitín de agua y tengo una tinta. Tengo una acuarela, para que lo entendáis, más o menos. Recordar que este tipo de tinta no la podemos usar para pintar ahora encima. ¿Por qué? Porque mezclaríamos los colores. Fijaros cómo, puesto que tiene una base al agua, cuando yo le paso agua encima de esa estampación que es con Distress Ink, lo que hace es correrse la tinta de abajo, la verde.
¿Veis? Que toma el verde. Por tanto, cuando queréis hacer una estampación y queréis colorear encima, usar Distress Ink o Distress Oxide para colorear, pero usar una tinta base alcohol para estampar. Es decir, os hago el ejemplo. Aquí tengo VersaFine, que recordar que es una tinta que es la que yo os recomiendo para empezar. Es con base alcohol y la usaréis mucho, tanto para hacer estampación fina con elementos como una mariposa o elementos grandes, como texto. Entonces estampo o recojo tinta así, tal como habéis visto, y estampo esa mariposa en mi papel. Entonces, fijaros que esa estampación recoge todos los detalles del sello. Fijaros los puntitos desgastados del sello, que casi aquí no salen. ¿Por qué? Porque este sello, este tipo de tinta no me sirve para hacer estampación fina. Si quiero hacer estampación fina, y cuando digo fina quiero decir que se vean todos los detalles, uso este tipo de tinta con base alcohol. Entonces, ahora, yo si quiero pintar esa mariposa, pues con ese tono rosa, lo que hago es primero estampar la mariposa con una tinta con base alcohol y luego, bueno, voy rápido, pero luego lo que haría es colorear la mariposa con el tono que a mí me gusta más. Y fijaros que no se ha mezclado el negro con el rosa. Cosa que aquí sí que se han mezclado los colores. Ya hay más como un tono verde que más rosa. Entonces, cuando queremos colorear, usaremos Distress Ink. Entonces, yo, para las que empezáis, no os recomendaré que compréis Distress Ink, que compréis acuarela, que compréis no sé qué. Os recomendaré solamente Distress Ink. No os recomendaré ni rotuladores con base agua. ¿Por qué? Eso es otro tema. Los rotuladores con base al agua tienen el mismo efecto, por tanto, vamos a ahorrar dinero y compremos solamente un buen equipo de Distress Ink que tenga 8, 9, 10 colores para que yo pueda empezar a colorear sellos, si os gusta esa técnica. Os comento que también tengo una serie de vídeos, no sé si hay 10 o hay 12, donde os hablo de cómo usar las Distress Ink. Es un curso que también lo he liberado completamente gratis. No solamente lo he liberado, sino que está mejorado. O sea que os recomiendo que lo veáis si estáis interesadas en ese tipo de tintas. Allí os recomiendo un montón de colores. Aquí debajo no, os recomendaré 5, 6 colores, 7 colores, los que yo creo que tenéis que tener para empezar. Os quiero hablar de otro tipo de sello, sería el sello de caucho, pero que no está montado encima de ninguna base. Y eso sí que es verdad que tenéis que conseguiros una base de metacrilato. Y es por eso que había cogido una base de metacrilato. Necesitáis una base de metacrilato para que el sello quede completamente pegado encima de esa base y vosotras podáis estampar perfectamente y sin ningún tipo de riesgo a estampar mal, a que se mueva el sello, etc. Por tanto, fijaros que cuando vamos a estampar ese tipo de sellos, yo lo que necesito es una base de metacrilato. Es el mismo tipo de sello, es un sello de caucho, pero en este caso son sellos que no están montados encima de ninguna base. Necesitaréis, por tanto, un metacrilato que lo podáis coger bien, y de metacrilatos mirar que hay un montón de medidas. Entonces este, por ejemplo, aquí sería casi pequeño, ¿vale? Por eso yo digo, mejor ya coger unas medidas que una medida grande, pues, bueno, siempre es mucho mejor que una medida pequeña. No obstante, yo tengo esta medida grande para sellos que son grandes como estos, y una medida pequeñita, por ejemplo, si son sellos más pequeñitos.
en 2 medidas yo creo que es completamente suficiente. Entonces, mirar, el efecto es el mismo. Son sellos de caucho, pero sin estar montados. Y evidentemente hay un montón de ellos. Yo no os voy a aconsejar ninguno de estos. ¿Por qué? Porque depende del proyecto que tengáis en mente, compraréis un diseño o compraréis otro. Y los últimos sellos que os quiero recomendar son ese tipo de... Estos sí que os los voy a recomendar, que son los sellos acrílicos. Necesitan de una base acrílica para poder estampar, porque fijaros que son como una especie de goma, entonces necesitas una base de acrílico para colocarlo encima, para poner la tinta y a continuación poder estampar perfectamente sin riesgos de que se mueva. Bien, fijaros cómo os he cambiado de papel porque no me quedó grabado lo que os quería enseñar. Y es que para mí, cuando estamos hablando de estampar sentimientos, yo prefiero estamparlos encima de un papel tipo Canson 200 gramos, que no de un papel que tenga mucho poro y que sea como para acuarela. Por supuesto, esto es una opinión personal. Una última cosa antes de terminar es cómo limpiamos de tinta todos nuestros sellos. Mirad, yo os aconsejo que tengáis un kit de limpieza. Y este va muy bien porque viene con una almohadilla grande y viene con un limpiador. Entonces lo que hacemos es colocar muy poca cantidad de líquido, espulverizar por encima y fijaros, este sello que está sucio porque lo hemos usado para estampar algo, le pasamos el sello y fijaros que en un momento tenemos el sello completamente limpio. Yo cuido mucho los sellos porque son caros, entonces, bueno, los cuido para que me duren. No obstante, un sustitutivo de este kit de limpieza sería un desinfectante, que ahora tenemos todos en casa. Entonces es tan fácil como poner un poquito de desinfectante encima, le pasamos un paño de cocina y fijaros cómo sacamos toda la tinta que le quedaba al sello. Y ha quedado súper limpio y súper nutrido también porque el gel higienizante tiene glicerina y la glicerina es un nutriente. Por tanto, estos son los trucos para mantener el sello completamente limpio. Todos estos materiales, incluso el kit de limpieza, los tenéis enlazados debajo en la descripción de este vídeo. No os olvidéis de echarle un vistazo. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.